Al momento en que grabo esto, han pasado un par de días desde que anunciaron que Akira Toriyama, creador de, entre otras muchas cosas, de Dragon Ball, falleció el pasado 1 de marzo. Y les voy a ser honesto, la noticia sí pegó, y pegó fuerte. Y habrá muchos que digan, espérate, ¿cómo te puede afectar la muerte de alguien a quien nunca conociste? Nunca lo viste en persona, no hablaba tu idioma y vivía del otro lado del mundo. Y entiendo la pregunta, y más allá de él como persona, es el significado de su obra. El impacto que su obra tuvo en la vida de muchas personas. El internet se volvió loco con esta noticia porque fue algo que tomó desprevenido a todo el mundo. Hubo muchísimos mensajes de él dio forma a mi infancia y muchos otros que aún de adultos sienten inspiración en la obra de Akira Toriyama. Y es que para muchos su principal círculo de amigos se formó gracias a Dragon Ball. De niños el mundo se detenía durante esa media hora que duraba cada capítulo. Si había pedos en tu casa, te estás pasando mal. Esos 30 minutos viendo las aventuras de Goku hacían desconectarte de todo. Y lo primero que hacíamos de niños al día siguiente en la mañana en la escuela era platicar sobre el capítulo de Dragon Ball. Era todo un fenómeno. Yo recuerdo que de niños nos íbamos a comprar barajas de Dragon Ball y no jugábamos baraja, no sabíamos jugar baraja. Pero venía con dibujitos y en ese tiempo todavía no se transmitía Dragon Ball Z en México. Y veíamos personajes que aún no conocíamos y dejábamos volar la imaginación, hacíamos teorías sobre quiénes eran esos personajes, si eran buenos o eran malos, y así podíamos pasar horas. Me acuerdo que de niño me regaló una camiseta de Dragon Ball Z, aun cuando todavía no se transmitía Dragon Ball Z. Y en ese tiempo no había internet, no sabíamos que era un Super Saiyajin en ese momento, y era mi camiseta favorita, y no sé quién fue el ojete que se la robó del tendedero. Yo recuerdo que lloré mucho por esa camiseta, pero en fin. Todas esas interacciones, los amigos que se hicieron, las pláticas, las discusiones centradas en Dragon Ball, ya eran importantes en nuestras vidas y no teníamos ni 10 años. Para muchos, Dragon Ball fue nuestra puerta al mundo del anime, aún sin saber qué era el anime. Y éramos tan fans de Dragon Ball que obviamente conocíamos el nombre de Akira Toriyama. No teníamos ni idea de cómo era, pero sabíamos quién era. Porque Akira Toriyama vino a revolucionar el anime de una manera que ningún otro anime, a opinión personal, lo ha vuelto a hacer. Creo que nunca lo he dicho por aquí, pero yo comencé a consumir manga por Dragon Ball, porque siempre había sido muy renuente a leer mangas, porque me sacaba de onda que fuera en blanco y negro y que se leyera al revés. Pero cuando Panini México comenzó a distribuir el manga de Dragon Ball, la nostalgia fue más grande y terminé coleccionándolo. Y de ahí comencé a leerlo, comencé a disfrutarlo y eso me llevó a comprar otros títulos. Y creo que la palabra clave aquí es nostalgia, porque para muchos puede ser incomprensible cómo aún de adultos seguimos viendo Dragon Ball. Pero más allá de lo que vemos en pantalla, son esas lecciones que aprendimos. Que si al día de hoy perdiste ante un obstáculo, te tienes que preparar, te tienes que esforzar y tienes que entrenar hasta que puedas vencer ese obstáculo. Y si el día de mañana te vence un obstáculo aún más fuerte, no te puedes rendir, tienes que superar ese obstáculo también. Y cuando crees que ya llegaste a tu límite, buscar la manera de superarlo y crecer más allá de tu límite. Pierdes solo si te rindes. Es tan popular la obra de Akira Toriyama que no sé si recuerdan hace unos años cuando se transmitió la saga del torneo de poder de Dragon Ball Super. ¿Recuerdan cómo el mundo se paralizó cuando se iba a transmitir la batalla de Goku contra Jiren? Montones y montones de ñoños alrededor del mundo se agruparon en las calles para verlo. Hubo políticos que quisieron aprovechar de eso y jalar agua para su molino y lo transmitieron con proyectores en las calles. Se metieron en un pedo legal por derechos de autor y transmisión ilegal. Esto fue tan significativo que incluso gente que no estaba al tanto de estas historias o que no es muy fan de Dragon Ball o que tiene nula relación con la comunidad ñoña se dio cuenta de que algo importante estaba pasando. Eso era Dragon Ball. Porque más allá de las batallas impresionantes, de las constantes transformaciones, de las exageraciones y las larguísimas y un larguísimo etcétera, Dragon Ball creó una comunidad, creó amistades, inspiró a muchísimos artistas alrededor del mundo y que sin Dragon Ball, muchas historias que disfrutamos hoy en día tal vez no existirían. Porque tal vez podrás decir, es de que Naruto es mejor que Dragon Ball porque nos muestra un mundo complejo, los personajes tienen mayor profundidad y todo lo que tú quieras. ¿Pero qué crees? Masashi Kishimoto idolatraba a Akira Toriyama y fue gracias a su obra que Masashi Kishimoto se inspiró para crear Naruto. Otros dirán One Piece es mejor porque nos presenta un mundo con conflictos políticos, un sinfín de secretos, etcétera, 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 etcétera. ¿Pero qué crees? Eiichiro Oda es un gran fan de Akira Toriyama y de nuevo, sin Dragon Ball, One Piece sería otra cosa. Y es que parte del encanto de Dragon Ball era su simplicidad. No necesitamos de un trasfondo político que le dé profundidad a la historia, no necesitamos de una tragedia en el pasado de nuestros personajes, solo queremos ver a Goku y a sus amigos pelear y volverse más fuertes y ya. Dragon Ball se convirtió en la esencia, en el concentrado, en la base de todo lo demás. Sin muchas complicaciones, porque por dar un ejemplo, yo te podría dar un top 5 de mis animes favoritos. ¿Y por qué son mis favoritos? Pero no pondría Dragon Ball en esa lista.
porque lo considero como un algo aparte. Es ese anime al que siempre regreso, el que he visto de principio a fin tantas veces que no sé cuántas veces han sido, que cuando quiero ruido de fondo para concentrarme, eso es lo que pongo. Cuando quiero desconectarme tantito de realidad del día a día, Dragon Ball. Es ese que ya puedo ver sin verlo, porque solo con escucharlo sé exactamente qué está pasando en la pantalla. Luego leía comentarios que decían, es de que Goku es un mal padre y esposo. A ver, si estás usando Dragon Ball como guía para padres, le estás cagando. Dragon Ball no se trata sobre terapia familiar y buena paternidad. Paga un psicólogo también tú. En la comunidad de ñoños estamos de luto. Se fue uno de los grandes, pero su obra durará para siempre. Y nosotros siempre que nos encontremos con una pantalla donde estén transmitiendo Dragon Ball, ahí nos vamos a quedar paraditos con la boca abierta hasta que nos apaguen la televisión. Descansa en paz, Akira Toriyama.